nueva reunión del presidente Putin con su par chino. Parece que Xi Jinping y Putin bebieron demasiado, tanto que el presidente ruso no se esperaba un abrazo del presidente chino. ¿De la boca de Xi Jinping no salió lo que esperaba escuchar Putin? ¿El régimen comunista chino seguirá proveyendo ayuda militar a Rusia? ¿Puede Rusia sostenerse sin la ayuda china? ¿China da un paso atrás ante la avanzada americana en cuanto a las sanciones a empresas chinas? ¿Japón salta a la cancha, ya no le tiene miedo al régimen chino? Entérate de todo en este capítulo de China Libre. En la brumosa noche, Xi y Putin estaban dando un paseo y, tal vez porque habían bebido, los dos parecían brillar al rojo vivo. Cuando estaban a punto de separarse, Xi extendió los brazos e hizo un gesto de abrazo a Putin, a quien, al parecer, le pilló desprevenido. Un segundo y medio después, Putin respondió con un cálido abrazo. Una escena así es bastante rara entre los líderes del PSC, que no suelen dar abrazos fáciles. Putin ya se ha reunido 40 veces con Xi, y esta era la primera vez que se abrazaban. Después de esto, el mundo está especulando sobre lo que hablaron Xi y Putin. ¿Qué aportará al mundo su abrazo? Exploramos estas cuestiones en este episodio. Esta escena tuvo lugar el 16 de mayo de 2024. El presidente ruso llegó a Beijing en la madrugada del 16 de mayo a toda prisa y ese mismo día se reunió con Xi Jinping. Nos dimos cuenta de que Putin rara vez sonreía y a menudo parecía amargado durante todo el viaje. Aparte del cansancio del largo viaje, es más probable que se debiera a que no se alcanzaron los resultados esperados de la visita. Las declaraciones de ambas partes debieron decepcionar a Putin. Empecemos con los detalles de la recepción. Es interesante que el gobierno chino haya enviado un consejero de Estado a reunirse con Putin en Harbin. Parecería que Putin, que alguna vez fue el hermano mayor, se ha convertido en el hermano pequeño del PSC. Si Rusia es tan importante para China, Xi debería al menos enviar al vicepresidente Han Cheng, o al presidente del Congreso Nacional del Pueblo. Cuando Xi visitó Francia, el presidente francés estuvo allí para recibirlo. Cuando Putin entró en Beijing, Xi celebró una gran ceremonia de bienvenida frente a la plaza de Tiananmen, con una salva de cañón y un enorme desfile militar. La alfombra roja era larga, muy larga y cubría una gran superficie. Mucha gente bromeó diciendo que todas las alfombras rojas de Beijing se habían trasladado a la plaza Tiananmen. Durante el camino, la banda militar china tocó Una noche fuera de Moscú. Parece un acto de equilibrio de Xi Jinping. Aunque la ceremonia oficial fue un gran gesto para demostrar que el visitante era un VIP de China, el público no necesariamente lo ve así. El 16 de mayo, un residente chino tomó una fotografía de un hombre sosteniendo hojas de papel blancas. Uno de ellos dice, los chinos amantes de la paz no dan la bienvenida a los criminales de guerra. El otro dice, Putin, ¿has venido a China a solicitar donaciones o kanjin? Kanjin se refiere a un monje budista que solicita comida. En chino, kanjin se usa como un modismo para decir rogar por cosas. No sabemos exactamente qué quería Putin cuando vino a Beijing. En la mañana del 16 de mayo, Putin y Xi tuvieron por primera vez una pequeña reunión. Благодарен за ваше поздравительное послание по случаю моего переизбрания на пост президента Российской Федерации. И спасибо вам большое за приглашение. В марте прошлого года, сразу после избрания на пост председателя Китайской Народной Республики, вы также посетили Москву. У нас сложилась хорошая, добрая традиция осуществления первых зарубежных визитов друг к другу, и это является наглядным подтверждением того значения, которое придается и у нас, и у вас, в Москве, и в Пекине курсу на последовательное развитие двусторонних отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. 中方人民始终同俄方做彼此信赖的好邻居、好朋友、好伙伴，不断巩固两国人民世代友好，共同实现各自国家发展振兴，携手维护
世界公平正义。 El Kremlin publicó los comentarios de apertura de Putin antes de las amplias conversaciones. Putin se limitó a afirmar que las dos partes mantuvieron un diálogo muy constructivo y sustancial durante conversaciones restringidas sobre áreas clave de cooperación entre las dos partes. Las áreas clave de cooperación que Putin mencionó deberían ser su esperanza de una asistencia militar cada vez más directa del Partido Comunista Chino. Pero su retórica diplomática muestra que sus esperanzas probablemente serán en vano, y las dos partes solo entablaron un diálogo. La información pública sobre las conversaciones a gran escala no tiene nada que ver con la guerra entre Rusia y Ucrania y trata principalmente de cuestiones económicas y comerciales. Las dos partes acordaron continuar expandiendo la escala del comercio bilateral y mantener conjuntamente la estabilidad y seguridad de las cadenas industriales y de suministro. También incluye aumentar la proporción de monedas locales en el comercio bilateral, el financiamiento y otras actividades económicas, mejorar la infraestructura financiera de los dos países y suavizar los canales de liquidación para las entidades comerciales entre los dos países, etc. Xi Jinping siempre enfatiza la importancia del desarrollo de la amistad y parece que no quiere hablar de cuestiones militares. Llama la atención una imagen de Putin durante la Asamblea General, con el rostro hosco y los ojos especialmente sombríos, supuestamente insatisfecho con el contenido de las conversaciones. Después de la reunión, las dos partes emitieron una declaración conjunta generalizada. En el comunicado, China y Rusia acordaron la no alianza, profundizarán la asociación cooperativa estratégica integral y fortalecerán la cooperación económica y comercial, energética, científica y tecnológica. La declaración nombra repetidamente a Estados Unidos, criticando por realizar ejercicios conjuntos contra China y Rusia, desplegar sistemas de misiles terrestres de mediano alcance en la región de Asia y el Pacífico, etc. Sobre la cuestión más crítica de la guerra ruso-ucraniana, la declaración solo decía, es necesario detener todas las acciones que contribuyan a la prolongación de la guerra y a una mayor escalada del conflicto. El diálogo es una buena manera de resolver la crisis ucraniana, teniendo en cuenta los intereses y preocupaciones razonables de seguridad de todos los países. Sobre la cuestión de Taiwán, el documento dice que Rusia apoya las iniciativas de China para salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial y lograr la unidad nacional. En la tarde del 16 de mayo, Putin y Xi asistieron a una ceremonia de apertura y a un concierto para celebrar el 75º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Rusia. Ambos dieron discursos. En medio de esta relajada celebración, reinaba un ambiente tenso. Putin y Xi se sentaron uno al lado del otro, pero el cuerpo de Putin se inclinó inconscientemente hacia el otro lado, un gesto de distanciamiento subconsciente que refleja la relación real de Putin con Xi. En 1949, el régimen del PSC estableció relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Eso fue hace 75 años. En 1991, cuando se disolvió, Rusia heredó relaciones diplomáticas con China. En otras palabras, las relaciones ruso-chinas en realidad solo tienen 33 años. Esto debería ser un truco organizado durante la visita de Putin a China. Históricamente, China no tuvo relaciones amistosas con Rusia y más tarde con la Unión Soviética. En la década de 1960, China y la Unión Soviética se enfrentaron entre sí y entablaron un conflicto militar. La Unión Soviética amenazó con utilizar armas nucleares y atacar directamente a Beijing, lo que obligó a los altos mandos del PSC a evacuar rápidamente. En 1971, el presidente estadounidense Nixon visitó China y alejó al PSC del campo comunista. En 1989 se normalizaron las relaciones chino-soviéticas. Pero 2 años después, la Unión Soviética colapsó y la Federación Rusa heredó relaciones diplomáticas con el PSC. Durante los 33 años de relaciones chino-rusas, el PSC cedió más de 1 millón de kilómetros cuadrados de tierra a Rusia. Esta parte de la historia ha estado oculta al pueblo chino, pero hoy en día es cada vez más conocida. Volviendo al concierto, debería haber sido una ocasión festiva, pero no había alegría ni sonrisa en el rostro de Putin. Ni siquiera se molestó en ver la actuación. Sus ojos no estaban en el escenario como los demás y parecía estar perdido en sus pensamientos. Cuando la multitud aplaudió,
Putin aplaudió e intentó esbozar una pequeña sonrisa, pero parecía amarga. En la tarde del 16 de mayo, Putin y Xi celebraron otra pequeña reunión en Chongnanhai. Las dos partes ya se habían reunido con periodistas y emitido una declaración conjunta, pero se reunieron nuevamente en un pequeño grupo. Putin, probablemente insatisfecho, quería intentarlo de nuevo. La agencia estatal de noticias china Xinhua dijo que las dos partes intercambiaron puntos de vista en profundidad sobre la crisis ucraniana, y repitió los temas de conversación habituales antes de que los dos se despidieran. No es difícil de entender. Es probable que el PSC dude en responder a las solicitudes de Moscú de más ayuda militar debido a las advertencias de Estados Unidos y Occidente, además de que el propio PSC enfrenta dificultades económicas y agitación política y social interna. El PSC necesita desesperadamente incorporar a Moscú después de que Estados Unidos y China avanzaron hacia la confrontación. El PSC quiere frenar a Rusia, pero teme sanciones de Estados Unidos y Europa. La guerra es una enorme pérdida de recursos financieros, y Estados Unidos y los países de la OTAN han proporcionado más de $100.000 millones en ayuda a Ucrania. La economía de China está completamente arruinada por el PSC y no es probable que pueda proporcionar la misma cantidad de ayuda a Rusia. Si el PSC insiste en ayudar a Rusia e insiste en enfrentarse cara a cara con Estados Unidos y sus aliados, se desgastaría aún más rápido. Rusia necesita dinero real de China. El 12 de mayo, la primera medida importante de Putin en su nuevo mandato fue reemplazar a Sergei Shoigu, el ministro de Defensa con más años de servicio en Rusia. Fue reemplazado por el economista Andrei Belousov. Putin ha elegido un economista para planificar la guerra, lo que indica que el futuro de la guerra ruso-ucraniana es a largo plazo y puede proliferar. Desde un punto de vista financiero, la reducción de costes permite que la guerra continúe a largo plazo. Es posible que Putin quiera convertir toda la economía rusa en una economía basada en la industria militar y dedicada a la guerra. Sobre la cuestión de si es posible que Rusia gane, existen profundas divisiones dentro del PSC. Por ejemplo, Feng Yuyun, un experto en Rusia, publicó un artículo en The Economist en abril de 2024, titulado Rusia está indudablemente derrotada en Ucrania. Cita 4 razones para su argumento. Primero, la resistencia ucraniana y la unidad nacional. Segundo, el apoyo internacional a Ucrania. Tercero, la naturaleza envejecida y obsoleta del poder industrial y de los sistemas de comando, control, comunicaciones e inteligencia de Rusia. Y cuarto, el hecho de que Putin ha estado en el poder durante demasiado tiempo y está atrapado en un capullo de información, sin acceso a inteligencia precisa y sin medidas correctivas. Según su proyección, Rusia se retirará de todos los territorios ucranianos ocupados, incluida Crimea, incluso si tiene armas nucleares. Por supuesto, las autoridades de Beijing odian este tipo de opiniones y no se puede descartar el complejo ruso de Xi Jinping. Según un informe de diciembre de 2022 del Wall Street Journal, después de leer un informe de la Universidad de Tsinghua de 2017 que sostenía que no había futuro para la economía rusa, Xi Jinping escribió en los márgenes del informe que era un montón de tonterías. Más importante aún, las consideraciones estratégicas del PSC están en juego. El PSC quiere alcanzar su objetivo centenario de derribar a Estados Unidos para 2049, y Rusia es un raro peón que el PSC naturalmente quiere aprovechar al máximo. Además, ya tiene una ventaja abrumadora sobre Rusia en términos de fuerza. El PSC ahora está haciendo todo lo posible para domesticar a Rusia, en lugar de dejarla colapsar. Aunque las autoridades del PSC no están seguras de que Rusia vaya a ganar, ciertamente no quieren que Rusia pierda, y sería mejor si la guerra entre Rusia y Ucrania se prolongara, de modo que Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN se vieran arrastrados abajo. Cuando ambas partes estén casi agotadas, el PSC podrá cosechar los beneficios. Pero este acto de equilibrio es difícil de maniobrar. La guerra entre Rusia y Ucrania se libra en el corazón de Europa y Rusia es el agresor. La Unión Europea, Estados Unidos e incluso todo Occidente apoyan a Ucrania en su lucha y debe ganar. Ni siquiera se aceptará un resultado empatado, como el de la guerra de Corea. Estados Unidos ya ha trazado una línea roja para Beijing. Del 24 al 26 de abril, Blinken visitó China y emitió duras advertencias en una declaración pública. Sin el apoyo de China, será difícil para Rusia mantener una ofensiva contra Ucrania.
Si China no aborda el problema, nosotros lo haremos. Estados Unidos ha identificado al PSC como el proveedor número 1 de productos y materiales para la fabricación de municiones de Rusia. Ha impuesto sanciones y controles de exportación a más de 100 entidades chinas y está totalmente preparado para actuar y tomar medidas adicionales. Por ejemplo, en vísperas de la visita de Putin a China, el 9 de mayo, Estados Unidos añadió 37 entidades chinas a la lista de sanciones. Esas entidades están involucradas en globos de gran altitud, tecnología cuántica y programas nucleares y ayuda a Rusia. El 14 de mayo, Biden anunció un aumento sustancial de los aranceles sobre 7 categorías de importaciones chinas, incluidos vehículos eléctricos, chips de computadora y productos médicos. Se esperan más medidas de seguimiento. La Unión Europea también ha presionado a China. La mayoría de los países de la Unión Europea están cansados de la neutralidad verbal del PSC y desconfían de la estrategia del PSC de dividir a los países y alienar a Europa y Estados Unidos. Lo interesante es que Japón, que tradicionalmente ha tenido un perfil bajo, ha estado llevando a cabo medidas diplomáticas activas frente a la guerra entre Rusia y Ucrania, y apenas prestó atención a cómo se siente el PSC. Estos son solo 2 ejemplos. Primero, el 20 de marzo de 2023, Xi Jinping visitó Rusia. Al día siguiente, el primer ministro japonés, Kishida, realizó una visita relámpago a Kiev, brindó apoyo adicional de $500 millones a Ucrania, elevó la relación bilateral entre Japón y Ucrania a una asociación global especial, inició negociaciones para la conclusión de un acuerdo de protección de inteligencia, e invitó al presidente ucraniano Zelensky a asistir a la reunión del G7. Destacó el interés de Japón en contrarrestar al PSC y subraya su papel único al hacerlo. En segundo lugar, la visita de Xi a Francia el 5 de mayo fue precedida por la visita de Kishida a París el 2 de mayo, donde se reunió con Macron en un almuerzo de 2 horas para enfatizar la asociación especial establecida en diciembre pasado. Luego, Kishida viajó a Paraguay, el único país sudamericano que tiene relaciones diplomáticas con Taiwán. También viajó a Brasil, donde el PSC intentaba que este último se uniera a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Los analistas chinos comentaron que Kishida estaba dando un impulso a Francia y cazando furtivamente al PSC en América del Sur. Japón es un vecino especial de China y juega un papel importante en la posible guerra en el estrecho de Taiwán. Así, lo que podemos ver es que en torno a la guerra Rusia-Ucrania, Estados Unidos, Europa y Japón han unido fuerzas para luchar contra Rusia, y el PSC tiene la intención de apoyar a Rusia, pero teme las sanciones de Estados Unidos, Europa y Japón. Se teme que Estados Unidos, Europa y Japón aprovechen esta oportunidad para acelerar el desacoplamiento y romper la cadena. Por lo tanto, se considera que el PSC ha adoptado un enfoque de neutralidad prorrusa. El PSC ayudará a Rusia pase lo que pase. Tiene que ver con los genes del PSC. Los valores que persigue el régimen rojo van en contra de los valores universales de los países occidentales. Por supuesto, la guerra ruso-ucraniana se encuentra ahora en un punto muerto. No es favorable para Rusia, Estados Unidos, Europa y Japón. Se supone que la visita de Putin a China presionará al PSC para que proporcione ayuda concreta. Por otro lado, Estados Unidos, Europa y Japón se están volviendo cada vez más intolerantes con la ayuda secreta del PSC a Rusia. La cuerda floja sobre la que camina el PSC se está volviendo más delgada. Ni Xi Jinping ni Putin quieren generar preocupación mundial por su cooperación militar, por lo que ponen el foco en su cooperación en economía y comercio en particular. Desafortunadamente, Moscú es demasiado débil para apoyar al PSC contra Estados Unidos o para ayudar en el plan del PSC de atacar a Taiwán. La situación militar y política del PSC es más que una pequeña agitación interna, lo que hace poco probable que vaya a la guerra. Tanto Beijing como Moscú saben que se están utilizando mutuamente y que no son verdaderos amigos. Lo que comenzó como un espectáculo político de la visita de Putin a China fue degradado por el PSC desde el momento en que lo recogieron en el aeropuerto. La decepción de Putin estuvo escrita en su rostro durante todo el viaje. El abrazo de Xi Jinping parece más bien una compensación a modo de disculpa para Putin.